Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy tenemos a una gran invitada, a la psicoanalista Elsie Weiss, a quien me da mucho gusto reencontrarnos después de largo tiempo. Elsie, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. ¿Qué tal, Diego? Bueno, yo te agradezco a vos porque me parece un espacio súper interesante, así que te agradezco que me hayas convocado. Bueno, no, gracias a ti. Elsie, el tema que nos convoca hoy es la neurosis y seguramente más de una de las personas que van a seguir esta transmisión habrá Ujú. escuchado el término neurosis. Si no es vinculado a la salud psíquica, en el lenguaje coloquial o hasta inclusive en el cine se habla mucho de neurosis. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de neurosis? Bueno, se habla mucho de neurosis porque todos somos neuróticos y por suerte que somos neuróticos. O sea, ¿y a qué nos referimos? A lo que podemos llamar o una estructura o un conjunto de procesos que nos sirven para enfrentar el mundo, o la gran estructura en la que nos vamos a ser inmersos. Mm, La gran estructura sería el lenguaje. Y entonces, ¿cómo nos vamos a posicionar ahí? Una de las maneras es la neurosis. ¿Y por qué digo que lo mejor que nos puede pasar? Porque la otra forma sería la perversión o mm, la psicosis. Freud hace como una gradiente donde pone normalidad, neurosis, perversión y psicosis. Y dice, cuanto más nos acercamos a la normalidad, estaríamos un poquito más sanos. Y la otra postura es cuando más nos acercamos a la psicosis. Entonces, todos somos neuróticos, lo que pasa es que hay gradientes, ¿no es cierto? Todos tenemos angustias, ansiedades, ciertas dificultades, pero el neurótico es todo hiperintenso. mm, El neurótico es una persona que está todo el tiempo como deshojando la margarita, me quiere, no mm, me quiere, me quiere, no mm, me quiere. Como busca, es un buscador de afectos, necesita el afecto, necesita la confirmación del otro, soy bueno, soy lindo, mm, soy flaco, soy gordo, soy inteligente. Personas sumamente inteligentes que se sienten tontos, o personas hermosas que se sienten feas, ¿no? Es como todo en más. Mucha dependencia, mucha como voracidad en relación al afecto. mm, Necesitan ser queridos, corroborados. ¿Por qué? Porque el conflicto es interno, no viene de afuera. No es que afuera pasa algo, todo pasa adentro. Entonces necesita la confirmación del mundo, del entorno, de todos. Está todo el tiempo preguntando, preguntándose y preguntando al otro, ¿cómo soy? ¿Cómo me ves? ¿Cómo estoy? Estoy mejor, ¿no es cierto? Hoy me siento mejor. O mira todas las cosas que tengo, cuántos autos, cuántos viajes, se la pasa. Son los fanfarrones, por mm, ejemplo. claro. Pues el inhibido que no te cuenta nada, no sé nada, ¿no? Pero bueno, es como esa carencia de adentro la compensan con estas cosas de afuera. Se Qué impor- llenan de... No, ¿Por sí, qué? justo para complementarte, porque estaba escuchando y todas estas preguntas le dan un peso muy importante al pensamiento, ¿no? En la neurosis. ¿Cómo ves esa cuestión? Bueno, vos, digamos, esto se enlaza con las fantasías, ¿no? Están muy metidos adentro, viven en un mundo de fantasías donde eh, son fantásticos o son hijos de reyes o va a venir algo mejor, entonces siempre están como jugando en dos canchas, ¿no? Como en una cancha que puede ser y la de la realidad no le dan importancia. Siempre puede venir algo mejor, el príncipe azul, por ejemplo, ¿no? Entonces todo lo que tienen acá no sirve, va a venir otra cosa. Están metidos en el mundo interno, justamente por este conflicto interno, por eso es como que
la energía toda la convocan para adentro, entonces hacia afuera hay mucha inhibición, mm, o fiaca, por ejemplo, la fiaca, el ujú, sueño, el aburrimiento, me aburro, estoy aburrido, porque están metidos, es más interesante el mundo de la fantasía que el mundo de la realidad. En la ujú, fantasía todos somos héroes fantásticos, ¿no? claro. Ahora, pensaba también en que hace un momento tocaste un tema muy interesante que fue los gradientes. ¿Qué sería esto de gradientes? Porque yo pienso que, claro, pueden haber personas que están en su mundo interior, en su fantasía, pensando y sobrepensando, y habrán otras personas que están un momento pensando y ya luego pasan a la acción. ¿A eso te refieres con gradientes o cómo lo ves? Sí, 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 sí. Por eso decía, están los inhibidos Claro. y están los que se mandan, ¿no? Van al frente, porque hay muy poca tolerancia a la frustración. Mm, Entonces actúan, se mandan, ¿no? Como explosiones, ujú, ¿sí? claro. Ahora, vos hablaste de los que están como, y seguimos hablando de esto, de los inmersos en el pensamiento. Dentro de la neurosis hay diferencias, ¿no? Ujú, Diferentes cuadros psicopatológicos. Este que está metido más en el pensamiento podría ser la neurosis obsesiva, claro. donde los síntomas están muy referidos a su pensamiento, a Ujú, sus dudas, se pasan el día rumiando, puede ser, es, no es, voy, no voy, me va a decir, no me va a decir, se arman toda una película donde lo que el otro le va a decir, entonces se quedan y no hacen nada, ¿no? mm, Porque otro le... pura fantasía. claro. Yo ahí siempre cuento el cuento del cricket, ¿no? Supongo que lo conoces. Sí, sí, sí. Ni llega a la acción y ya dice, bueno, guardate el cricket, ¿no? Y otra forma es la histeria, donde los síntomas están puestos en el cuerpo, o sea, siempre es todo Ujú, psíquico. Entonces de pronto les duele la cabeza, les duele el cuerpo, les duele el brazo. También hay gradientes, ¿no? Freud nos contaba de las histéricas de él que hacían parálisis tremendas, ¿no? claro. Pero todos esos síntomas tienen un significado, un simbolismo psíquico. O sea, es como otro lenguaje, Ujú, porque podemos traducirlo y entenderlo, a ver por qué le pasa lo que le pasa. Hay una historia atrás de eso. claro. ¿Sí? Que justamente la historia que se empieza a desentrañar un poco en un espacio de análisis, porque quizá lo que sería importante poner el acento es en que Sí, todo esto tiene una base muy inconsciente, entonces se hace muy difícil llegar por la misma cuenta a ver no. la raíz, digamos, o las raíces. Es imposible porque justamente es otro lenguaje que se devela en el análisis, ¿sí? Mm, En la asociación libre, ahí es posible que se devele y que bueno, tampoco se cura, no se van todos los síntomas, ¿no? La ujú, neurosis continúa, se van cambiando los síntomas, van apareciendo otros, pero a través de un análisis, esos síntomas que aparecen son más adecuados, ¿no? O no adecuados, sino atemperados, esa es la palabra. claro. Ahora, quisiera volver al tema de esto que decías del pensamiento y hablábamos un poco del aburrimiento, luego del desgano, con este sobrepensar, pero puede ser que también en algunos casos este pensamiento, esta fantasía, termine siendo un motor para hacer cosas, porque por ejemplo pienso, voy a inventar un ejemplo, ¿no? En una persona que arranca un nuevo trabajo y está pensando qué proyectos va a hacer con su primer sueldo y digamos en ese sentido esta fantasía podría ser también un motor que lo empuje a Claro, hacer cosas, ¿no? claro, por supuesto, Ujú, pero ahí viene la gradiente, o claro. sea, está bien que te vayas imaginando, o sea, frente a esta entrevista yo fantaseé cómo será, cómo voy Ujú, a estar, cómo voy a hablar, qué color me queda mejor, en fin, todo, por claro. supuesto. El tema es que te quedes adentro del mundo de la fantasía, que yo hubiese dicho, no, de ninguna manera, este Diego me va a preguntar cualquier cosa, no voy a poder, no voy a saber. ¿M? Claro, claro. Pero fantasía es como un anticipatorio, como un parapeto que armamos frente a la realidad. Muchas veces
La fantasía nos salva de situaciones muy dolorosas, muy catastróficas, ¿no? Ujú. Es Ahora, como, sí, no, te escucho, sí, sigue. es como, es Claro. nuestro mundo interno, como ese parque, ¿cómo se llama? El que está en Estados Unidos, que es una conserva de árboles, esos árboles tan antiguos, Ujú. una conserva de la naturaleza, Ok. un reino de la naturaleza, la fantasía también. Por eso también el neurótico se cuida mucho, no te cuenta su fantasía, Mm, que muchas veces confunde la fantasía con la realidad. Eso pasa mucho, lo vemos en el análisis, muchas pacientes o pacientes no cuentan sus fantasías porque sienten que están engañando al otro, ¿no? mm, Especialmente en fantasías, qué sé yo, sexuales. claro, No las hablan, no las cuenten porque ahí se sienten que están como engañando a su compañero, claro. si fantasean con otro, ¿no? Y fantasías son de uno, está permitida. Las fantasías son para fantasear, no para realizar. Importante esto que dices, ¿no? Porque es casi como si estuvieras diciendo que en algunos casos la fantasía fuera sinónimo a esto es lo que va a pasar. Y me imagino que ahí es donde se activará la angustia en la persona, ¿no? Claro, la represión se Claro, reprime. claro. Ahora, para las personas que están escuchando fantasía, eh, ¿será válido que lo puedan extrapolar quizá para entenderlo, digo, a imaginación, a las cosas que están imaginando, o dónde radica la complejidad en fantasía, como para poder traerle un poco más al llano? Sí, se puede decir así. Freud al principio hablaba como las comparaba con, antes de dar el concepto de fantasía, hablaba de sueño diurno. Ah, claro, Sí, claro. porque tiene la estructura de un sueño, es parecido a un sueño. Ujú, Lo que lo complica es que son inconscientes. Freud dice que la fantasía es un mestizo, porque el origen es un deseo que es inconsciente, mm, pero el lenguaje que se utiliza, la estructura de la fantasía es preconsciente, porque la hablamos, la decimos, claro, y es consciente porque sabemos de ella, de esto, de esta estructura, pero no para llegar al deseo que impulsa esta fantasía, bueno, ahí lo vemos en el análisis. Por claro. eso dice que es un mestizo. Mm, Y por eso, bueno, se oculta la fantasía, ¿no? claro, claro. Y volviendo al tema del análisis y de que seguramente a más de uno le cuesta mucho poder ponerla en palabras en su espacio de análisis, en su espacio de terapia, pensaba que también esto es de alguna manera una explicación por qué sumergirse en el inconsciente toma tiempo, porque hay como algunos Claro, filtros, llamémosle pudor, entre otras cosas más, que hacen que la persona vaya compartiendo a su propio ritmo, ¿no? tal cual, porque bueno, llegar al origen, ¿no? Al deseo inconsciente. Y si es que llegás, de todas maneras, lleva mucho tiempo. Ahora, la cuestión tampoco es llegar, sino Mm, el recorrido, el ir levantando esas barreras. Eso nos va enriqueciendo, es hacer consciente lo inconsciente. Digamos, no hace falta llegar al origen, porque capaz que ni hay un claro. origen, pero todo ese recorrido es lo que nos enriquece. ¿Mm? Claro. Ahora, es muy interesante lo que estás diciendo porque algunas personas que nos puedan estar escuchando puedan decir cuáles son los beneficios de llegar a algunas cuestiones conscientes, cuáles son los beneficios de poner a un lado esas barreras. Y a ver, acá es donde quiero escuchar tu opinión, porque al inicio de esta charla hablabas mucho del aburrimiento, del desgano, y me pongo a pensar que quizá uno de los beneficios muy importantes de hacer análisis es que toda esa energía que se te iba en el pensar o en el inhibirte o en el sobrepensar las cosas, después le queda a la persona para hacer nuevos proyectos, armar una pareja, etcétera, ¿no? Obvio, obvio, claro que sí. Claro, imagínate que el neurótico está como sosteniendo todo el tiempo que no se le venga encima nada, entonces eso le resta energía. Por eso también en la medida que se empieza el análisis,
El paciente va creciendo y por ahí trabaja más, puede armar una familia, una pareja o no, o darse Mm, cuenta que no va por ahí su claro, deseo. O sea, el punto es encontrar su deseo, o sea, correrse por ahí de los mandatos mm, familiares, ¿no? O culturales, casate, tené dos hijos, claro. una nena y un varón, y estudiá y trabajá. Bueno, hay gente que no necesariamente tiene que cumplir todo eso. O sea, correrse de los mandatos, poder encontrar su propio deseo. Qué importante eso. Y has tocado un tema que me parece nodal, porque estamos hablando de sujetos, de personas, digamos, con una fuerte disposición a colocar un grado de importancia muy grande en lo que pasa en el pensamiento y en la fantasía. Pero acabas de mencionar los ideales, y yo lo que te quería preguntar es, ¿cuál es la contribución de la cultura por cómo la vemos hoy en día con esta predisposición a pensar, a sobrepensar, a investir todo lo que pasa en pensamiento y fantasía, ¿no? Y ¿Contribuye? también, y actuar todo eso impulsa la cultura. Y me parece que también en el trabajo con el paciente también hacemos algo como para que pueda correrse un poco de todos esos mandatos, Mm, ¿no? En la medida que te encontrás con tu deseo, te vas corriendo de eso, o eso, vas cuestionando esos ideales. claro. Eso parecía tan importante, esa mirada, ¿no? Hacia los padres, por ejemplo, hacia lo que debía ser, es como una mirada de un niño, podemos decir que el neurótico es un niño todavía, ¿no? Mm, claro. Siempre somos niños en el inconsciente, pero no lo actuamos. El neurótico lo actúa, se posiciona pidiendo, exigiendo y Claro. tratando de cumplir con esos ideales, aunque llegue a, no sé, a lastimarse mucho, ¿no? Mm, Por vemos ejemplo, la mucho, sí, guerra, la patria, son ideales que te impulsan quizás a terminar muerto, ¿no? claro. Y pensando en este ejemplo que pones de la patria, pensaba que un ejemplo también del día a día son las empresas, ¿no? Con a veces estas horas extra, horarios laborales. Este clásico, me imagino que en Argentina también se escuchará mucho. Quiero el informe para ayer. ¿Cómo para ayer? ¿No? Necesito un tiempo para pensar, para reflexionar, para hacer un buen trabajo, ¿no? No hay tiempo, hay dinero de por medio, entonces no hay tiempo. Claro. Y lo que dije de la guerra, de la patria, sí, está bueno tener ideales, pero poder ponerlos en cuestión, hasta dónde sacrifico yo por ese ideal, ¿no? Ujú. Porque Ahora, también es parte nuestra, sí. no, sí, sí, te escucho, del ideal. No, que todos tenemos ideales y también esto es lo que nos impulsa a seguir adelante, ¿no? Porque pensaba que de alguna manera algo que va representando mucho esta charla es la cuestión de gradientes, ¿no? Está bien, todos tenemos ideales, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto también puedes dialogar con ellos? Me imagino. Habrán algunos casos en neurosis en donde no se puede dialogar y están inmóviles y es el ideal blanco-negro, y habrán Total. otros donde uno a lo mejor podrá pensar, bueno, no me fue como quería, no me fue como esperaba, a la siguiente me irá mejor. A eso también se apunta en un análisis, ¿no? A Claro, a flexibilizar. poner en cuestión, a poder preguntarse, ¿y por qué me aferro tanto a ese ideal? Por ahí llega la respuesta que está bueno que se aferre. No sé, por ejemplo, la religión. La Claro, persona religiosa por ahí puede afrontar un duelo más fácil que mm, uno escéptico. claro, Este, entonces, bueno, poder llevar al paciente a que entienda, bueno, ¿por qué eso? ¿No? claro. Algo que pensaba también, retomando lo que mencionabas hace un momento de este confundir a veces la realidad, pero uno escucha y también dirá, acá aparecen otra vez los gradientes, porque habrán casos en neurosis donde se confunde la realidad y está en un límite, digamos, de lo saludable, pero habrán en otros casos en donde ya estará bordeando más con esta otra estructura que mencionabas antes, por ejemplo, psicosis, Así, ¿no? tal Podemos cual, hablar de una frontera, me imagino, clara en donde se pueda discernir cuándo estás más del lado de la neurosis y cuándo no. tal cual.
claro, Ujú, claro. El neurótico, por ejemplo, la represión, si hay algo que no puedo hacer, que la realidad me pone un tope, me corro de eso, pero lo tengo en mi cabeza, puedo fantasear, ¿sí? Mientras que el psicótico no, es mucho más drástico ese corte, se corta la realidad y se corta el mundo interno, se mm, corta la fantasía. ¿Mm? claro. Esa es la gran diferencia. Los neuróticos tenemos ese recurso que es la fantasía, por eso decía ese parque natural, ¿no? Si la fantasía es una manera de satisfacer el deseo. Es Claro. como que hay diferentes maneras de satisfacer un deseo que se corta, que no está permitido. Entonces lo podés satisfacer con un síntoma, por ejemplo, como hace la histérica, Ujú. un sueño, con la fantasía. ¿Mm? Esto Ahí podrías ampliarlo un poco más, esto de cómo, porque uno podría escuchar y diría, ¿cómo se satisface un deseo con un síntoma? ¿No? ¿Podrías ampliarlo un poco? claro, así parece como complejo, Ujú, parece como imposible, pero hay una satisfacción. El síntoma es como una transacción. mm, No puedo hacer eso, pero hago esto. ¿No? Está el caso paradigmático de la paciente de Freud, Dora. mm, Dora en su afonía, por ejemplo, representaba un montón de fantasías y de esa manera satisfacía ese síntoma. claro, ¿Mm? claro. Digo, Dora era muy famosa, pero podemos dar otros ejemplos. Ujú, claro. En, No, sí, sí, te escucho. en el sueño, en el Mm, sueño también podemos resolver algo. claro. El sueño no es un síntoma, el sueño es un fenómeno, digamos, natural y necesario para todos. Cuando en el sueño aparece angustia, por ejemplo, ahí nos despertamos. Claro. Y ahí podemos decir, bueno, eso es una pesadilla, no es un sueño. Ujú, claro. Y hablabas del sueño, hablabas de realización de deseo y pensaba en el caso de los niños, en donde esta El juego. realización de deseo y también en el juego aparece con más claridad, ¿no? Si por ejemplo un niño quiere mucho, no sé, un juguete que esté de moda, sueña que le regalan el juguete y esto se ve como menos disfrazado. Y esto me trae a colación a preguntarte, todo esto que hemos venido hablando, de la neurosis, del pensamiento, del cuerpo, en el caso de la histeria. Lo estamos hablando más desde un terreno de la vida adulta o de repente adolescente. ¿En la infancia también se puede ver algunos vicios de esto? Sí, hay diferentes posturas, ¿no? Ujú, Quienes dicen que no y quienes dicen que sí. Freud habla de la neurosis infantil, que de alguna manera la neurosis del adulto es la repetición de la neurosis infantil. ujú, Quiero aclarar algo, cuando decimos sí, el cuerpo, no es el cuerpo orgánico, ujú, es como el cuerpo simbolizado, ujú. ¿sí? ¿Qué sería el Esa, cuerpo simbolizado, por ejemplo? claro, esa mano paralizada, por ejemplo, no es la mano, porque va al médico y no le encuentra Ah, nada, y el médico se pone nervioso y se enoja, dice, me está mintiendo. La ujú, acusan de mentirosa a la histérica, y no es así, a ella le duele la mano y se le paraliza, porque en realidad es lo que ella fantaseó, la historia que proyectó en esa mano. Por ejemplo, otro caso paradigmático es Isabel, que Isabel cuidaba a su padre enfermo, ujú, y el padre apoyaba su pierna en el muslo de Isabel y ella le cambiaba el vendaje, ¿sí? Después el padre fallece, bueno, y Isabel hace una parálisis en esa pierna. en esa pierna. Y entonces esa pierna no es la pierna, es lo que representaba esa historia que se condensa, ¿no? Esa historia con su padre. Claro. O sea, detrás del síntoma, detrás del dolor, hay una historia. Y esa es la Ujú, gran diferencia entre lo que sería un síntoma histérico y un síntoma orgánico. ujú, En el entiendo. orgánico está el órgano afectado Afectado. y no hay atrás una historia. Puede haberla, pero no como en la histeria. La histeria viene y te cuenta de sus síntomas
y cuándo fue la primera vez, y qué le dijeron, y por qué le pasó, y cuando estaba, como investiga Freud, cuando estaba parada, cuando estaba sentada, cuando estaba acostada. Ujú. El enfermo orgánico no te dice nada de todo eso, te dice lo que le dijo al médico, Claro. no sabe nada más. Ahora, hablas un poco de la histeria y pensaba que también es otro término de uso muy coloquial y que se adjudica también a un género. Y podemos ver la histeria también en hombres, ¿no? Que sería Sí, algo claro, importante a subrayar. claro, pero es más, se dice, es una histérica, Ajá, por sí. cualquier cosa es una histérica, y más a las Ujú, mujeres, ¿no? ujú. Y me parece que también un poco en la línea de derribar mitos, en el lenguaje coloquial se utiliza con otra terminología, ¿no? La histeria. Se utiliza con una Una persona nerviosa, una persona ansiosa, Exactamente. una persona que es seductora, pero que después se corre. Eh, el hombre también, ¿eh? Ujú, Es lo mismo. Lo que pasa es que vemos más la neurosis obsesiva en los varones ujú. y la histeria más en lo femenino. Claro, claro, eso suma también. Y ahora, mencionaste un poco la histeria, mencionaste un poco la neurosis obsesiva y pensaba también en los que están un poco más vinculados a estos términos, en la fobia. ¿Podría ¿Ya? estar también incluida dentro de estas vertientes de qué Del pasaría neuro. con la fobia entonces? Sí, 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 estaría dentro de la neurosis. O Ujú, sea, histeria, neurosis obsesiva y fobia. ujú, ¿Por qué dentro de la neurosis? Porque todo queda también en el pensamiento. El miedo al perro, por ejemplo, que dicen, no, ¿por qué le tenés miedo al perro si no te hizo nada? Claro, no es el perro, es lo que ese perro simboliza y significa, está puesto ahí. Por eso también es interesante de que no se hace una fobia, como en el caso de Freud, Juanito, a ujú, los caballos, porque acá no hay caballos, claro, porque en la fobia tenemos que tener el objeto en el que depositamos el conflicto, lo tenemos que tener más a mano. claro, ¿Sí? Aunque le tengamos miedo y huyamos de él, pero es una manera de controlarlo, está ahí, ¿sí? Por ejemplo, es muy común la fobia a las palomas, que acá hay un montón de palomas, ujú, ¿sí? Nadie va a hacer una fobia a un elefante, salvo a un niño de África, ujú, pero acá claro, no. claro, claro, Es también depositar todo este conflicto psíquico en un objeto. También tampoco necesariamente son animales. Se puede tener fobia a la altura, claro, o al subsuelo, al sótano. La típica es a los animalitos, a los bichos, ¿no? A claro. los mosquitos, a las Es lo más arañas, común, claro, a las ratas. O sea, es un objeto que no está dentro de nuestra cabeza. O sea, el objeto está afuera. claro. Lo que está en nuestra cabeza es el conflicto, que se lo Ahí, ponemos a ese objeto. Entonces, el niño, por ejemplo, ese caso de Juanito, que tiene fobia a los caballos, en realidad el caballo representaba el conflicto entre el padre claro, con el padre, pero bueno, se vinculaba con el padre porque el conflicto estaba puesto en el caballo, ahí está, que claro, te permite también la fobia, como circular por el mundo mientras no veas un perro. Cuando ves un claro, perro, ahí se arma todo el lío. claro. Al ascensor, Es muy común el ascensor, a los o aviones, claro, ¿no? a los aviones. Pero el Sí, ascensor, yo tengo pacientes que por suerte estoy en un tercer piso, que vienen por la escalera. Bueno, claro. necesitan eso, hasta Ahora, que eso llegue a la significación. Sí. ahora, no, pensaba en esto que decías, ¿no? Tengo pacientes que el ascensor y bueno, van por las escaleras y creo que ahí radicaría un gran plus del psicoanálisis, porque otros modelos de abordajes clínicos Intentan. buscan exponer a la persona Ah, sobre claro, texto de que esa es la manera de enfrentarlo, pero eso puede generar unos niveles de angustia muy, muy delicados para la claro, persona, ¿no? tal Eso cual. no eso no resuelve las cosas, No, ¿no? no, genera más angustia, por supuesto. Claro, claro. Em, Ahora, estamos hablando de, justo en esta última pregunta, de tratamiento.
Y creo que a lo largo de esta charla venimos conversando sobre, digamos que, a qué se esperaría llegar para que haya menos sufrimiento, menos angustia. Pero igual me parece interesante hacerte la pregunta. Para el que está escuchando todo esto y se pregunta, ¿y esto tiene cura? ¿Qué pasa con esta condición, por ponerle un nombre de neurosis? Claro, volvamos al concepto de gradiente. Ahí va, ¿No? Se puede aplicar mucho acá. Si la cura es llegar a cero, ponerle, te diría que no, claro. porque ya la estructura psíquica es así, ¿no? Implica un grado importante de defensa, de transacciones, de síntomas, pero sí se atenúan. El paciente que está en análisis, después de un tiempo, ya incluso a veces en la primera entrevista dicen, ah, ya no me angustio más. Claro. Es posible que encontrarse con una persona que escucha, que en esa escucha te contiene, ¿no? Que se arma un circuito con ese analista, ¿no? Que se llama transferencia. eh, ya eso alivia Claro. y atenúa los síntomas. Ya tanto no se va a angustiar que no pueda salir a la calle. Vas Claro. a empezar a salir a la calle. Por ahí se va a angustiar, pero los síntomas no van a ser tan duros, tan fuertes. Y eso es ¿Mm? un gran logro. Para mucha Oh, gente que sufre por cómo obvio, estaban al inicio, es un gran logro eso. por supuesto. Sí. Pero lo interesante es que a veces el paciente te dice, bueno, ya se me pasó, me siento mejor. Y uno dice, ¿qué le dije? ¿Qué hice? ¿Por qué? Ujú. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Claro. Y por ahí no es que pasó algo concretamente, sino que es todo, digamos, el encuadre, el proceso, la Mm, transferencia, la escucha del otro, la continencia, ¿no? La posibilidad de encontrar un lugar donde puedo decir todo, hablar mm. todo lo que se me ocurre, que no va a haber censura ni nada por el estilo, ¿no? Entonces eso ya alivia mucho y es una forma de cura. Sin duda alguna. Y le sumaría también la posibilidad de pensar cosas que antes no había pensado, porque uno al estar tomado por la angustia, se reduce, quieras o no, la posibilidad de pensar lo que te sucede. Y el Totalmente, pensar también tiene un efecto, pongámosle, terapéutico, ¿no? claro. Muchos pacientes dicen, pero eso yo nunca lo pensé. Ahí tienes, claro. Claro, ¿viste? Porque yo digo, bueno, por eso venís acá, para poder pensarlo. Eso era Claro, inconsciente. Es lo que Freud decía hace 100 años, es hacer consciente lo inconsciente. claro, claro. Y que la persona se pueda preguntar, que entienda, a ver, ¿y por qué me pasa esto, Eso, no? eso. Porque los síntomas son ajenos al yo. Yo no tengo nada que ver con eso, pero sin embargo me pasa. Claro, Entonces, a ver, paremos. ¿Y por qué me pasa? ahí Algo que en general uno no se pregunta, uno sí se pregunta, los que estamos en análisis, analizado nos preguntamos, es más, nos preguntamos demasiado. demasiado. Ahí hay un cambio de neurosis. Pero que el paciente se vaya de la sesión con una pregunta, Mm, es maravilloso, es ¿no? Es decir, maravilloso. Sí, 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 posicionarse así, pero ¿y esto por qué? ¿No? Es como en claro. el sueño, ¿y por qué soñé eso? A ver, ¿qué hay atrás? Eso. ¿Por qué me importa tanto fulanito? ¿Quién es fulanito? ¿Qué representa fulanito? Eso me parece que es clave y también la cuestión que creo que es uno de de los grandes beneficios de la terapia, el poder implicarse en lo que le está pasando, ¿no? Esta Es, famosa implicancia subjetiva de qué tengo que ver yo en lo que me está sucediendo, con el otro, en el trabajo, en lo que fuera, pero qué tengo que ver yo, ¿no? claro, ese es el gran momento donde se inaugura el psicoanálisis, ¿no? Mm, Por ejemplo, el caso de Dora, es un caso paradigmático. Dora se quejaba todo el tiempo de que la madre, de que el padre, que la señora acá, que el fulanito. Y entonces Freud le dice, todo eso es cierto, pero vos, ¿qué tenés que ver con esto? claro, Y esto la habilita a pensar, bueno, y eso pasa, los pacientes se quejan del marido, de la esposa, del jefe, del trabajo, de los hijos, bueno, pero ¿y vos dónde estás ahí? eso, eso. Es encontrar ese sujeto, a ver,
¿Por qué está metido ahí? Claro, claro. Para que luego advenga el sujeto de deseo propio, como venías diciendo antes, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que se esconde el sujeto en todo eso. Y eso también genera sufrimiento y culpa, ¿no? El no saber dónde estoy, qué pienso, qué digo, qué me pregunto. No poder encontrarse con eso genera sufrimiento. Sí, sin duda. La culpa. Bueno, ese es otro tema. Que ese es otro tema la conversación número 2, que es todo un tema, la culpa y su relación con la neurosis. Tal cual. El neurótico siempre te va a decir, yo no fui. Pero ¿quién te preguntó si fuiste Claro, o no? ¿Quién te acusa? Pero de todas maneras yo no fui, por las claro, dudas. claro, es genial. Bueno, Elsie, te agradezco muchísimo la charla, te agradezco muchísimo la apertura para compartir y sobre todo lo didáctica que ha sido. Creo que ha sido una enriquecedora conversación. Dale, sí, para mí también. Yo te agradezco a vos. Bueno, También estos intercambios llevan a que piense, a que genere cosas, lo cual me gustan mucho. Así que sin, también te agradezco. sin duda. Ya nos veremos para una segunda, quién sabe, quizá en torno a la culpa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con Bueno. mucho gusto. Gracias.